Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Hernández Chi. Presente. Hernández Góngora. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Hernández Belueta. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Interian Aldana. Buenas tardes, doctor. Presente. Estoy compartiendo internet con mi compañero Gabriel. Ok, buen día. Cuec. Presente, doctor, buen día. Buen día. Lizama Kaamal. Presente, buen día. Buen día. López Molina. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Martínez Rodríguez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. May Rodríguez. Buenas tardes, maestro. Presente. Buen día. Buenas tardes. May Tolosa. Pérez Barrios. Presente, buenas. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Pérez Puc. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Reyes Coyoc. Presente, maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Rosado Castillo. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Segura Hernández. Buenas tardes, maestro. Presente. Buenas tardes. Tobar Sosa. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Y Us López. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Alguien que no haya escuchado su nombre de mal. Ok, entonces te voy a proyectar. Un momento, por favor.
Ok, vamos entonces a continuar donde nos quedamos. Bueno, ya solamente para repasar los líquidos, el sodio corregido, cómo se calculaba. Aquí pues ya habíamos visto cómo calcular la osmolaridad. Y entonces pasábamos a lo que son los estados de reposición y pasábamos a lo que es la insulina endovenosa. Aquí pues recordamos que se manejar un tanto diferente. Por definición estamos hablando de un estado hiperosmolar, estamos hablando en sí de que ya no podemos administrar para nada, al menos no durante las primeras horas, nada de insulina subcutánea, porque ya habíamos comentado que la insulina subcutánea iba a tener muy mala absorción por el simple hecho de la mala perfusión que iba a haber. Entonces ya vemos que en estos casos hay cuadros y vamos a tener cuadros, de deshidratación muy severos. Ya habíamos dicho que íbamos a perder mucho líquido. Para ese paciente de 70 kilos ya habíamos dicho que íbamos a perder incluso 10,500 entre 7 y 14 litros aproximadamente. Entonces va a haber muy mala perfusión. Entonces, como este esquema realmente se lo vamos a administrar desde el principio, no se recomienda para nada lo que es la administración subcutánea. Entonces, ¿cuándo se lo vamos a poner? Si nos vamos a la línea del tiempo que habíamos hecho, quedaría de entre la segunda y la primera hora. Al principio, pues no sabemos cuánto tiene de potasio, entonces dijimos, esperamos a que llegue el potasio, calculamos el sodio corregido, osmolaridad, y aquí mismo íbamos a tener la primera determinación de potasio, si estaba normal o estaba ligeramente elevado, iniciábamos el aporte de insulina. Necesitamos tener mínimo 3.3 hacia arriba para iniciar el aporte, ya sea que inicio con una reposición o inicio sin reposición. En ambos casos, sin problemas. Vamos a tener que este paciente puede potencialmente tener dos esquemas. El primero se llama de bolo infusión, que pues vamos a tener un esquema de 0.1 unidades internacionales por cada kilogramo de peso. Ese se le llama bolo porque es la administración en carga, por así decirlo. Se inicia una sola dosis, usualmente pues es al inicio. Claro que sí, por ejemplo, tenemos una necesidad, digamos, de una dosis mayor, pues se pudiera en algún punto administrar un bolo, como en el caso de la cetoacidosis. Entonces, multiplicamos 70 por 0.1. ¿Cuánto nos da eso? Alguien que lo calcule, por favor, y nos lo comparta. Exactamente, Estefan. Prácticamente es el 10% de lo que está teniendo del peso mi paciente. Si tenemos 7 unidades internacionales, no me acostumbro cómo sacarlo. Ok, 0.1 multiplicado por los 70 me va a dar igual 7 unidades. Esas se las voy a poner endovenosas, se las pongo en una sola carga, sin diluir, sin nada, e inmediatamente continúo con mi aporte de infusión. Prácticamente vuelvo a multiplicar 0.1 por 70, me vuelve a dar 7 unidades internacionales. Pero la diferencia es que esto es lo que va a pasar en una hora. ¿Cómo lo voy a pasar? Pues hay varias formas de diluirlo. Vamos a hacer una un tanto sencilla. Es bueno que vayan tomando notas porque esto sí nos va a servir si nosotros estamos en el servicio de urgencias. Lo más fácil es diluir 7 unidades de insulina en 100 mililitros de solución. Podemos utilizar la solución fisiológica, la de 0.9. Y esto lo voy a administrar en una primera hora. Voy a tomar nuevamente 7 unidades internacionales, las diluyo en otros 100 mililitros y en este caso las vuelvo a pasar en la segunda hora. Y así sucesivamente hasta que yo vaya a ver una mejoría en mi paciente. Puedo hacer eso, pero tendría que estar cambiando cada hora, digamos, sí, exactamente es lo que podemos diluir en 1 litro y ya ponemos las 70 unidades internacionales, así es, Estefan. Lo puedo diluir en 1 mililitros y así me voy a asegurar prácticamente que pasen únicamente 100 mililitros, los cuales van a contener de manera directa
7 unidades de insulina. Y ya lo único que me aseguro es que pasen 100 mililitros por hora. El otro esquema es el de solo infusión, que voy a tener aquí. El de 0.14 es algo más rápido. Ya habíamos comentado en clase que solamente multiplicaba el punto 14 por el kilaje del paciente, que son 70, y me iba a dar de manera directa 9.8, que lo redondeaba yo a 10. Entonces, lo mismo pasaría, solo que en este caso ya no habría dosis de carga, dosis de bolo, sino de manera directa 10 unidades internacionales cada hora, que lo puedo diluir igual en 100 mililitros y lo sigo pasando de manera directa. Eso ya lo habíamos explicado, ya habíamos visto qué hacer en caso de que no disminuya la glicemia. Y como le esperaría, pues simplemente duplicar la velocidad de infusión. Es decir, si aquí pasaba yo 100 mililitros en una hora que contenía 7 unidades, puedo pasar 200 mililitros en la misma hora y ahora ya no va a tener 7, sino como voy a pasar el doble, voy a pasar 200. En ese caso, pasarían realmente 14 unidades de insulina. Entonces, estoy prácticamente duplicando la dosis, pero al aumentar la velocidad de infusión. Hasta aquí creo que todos nos acordamos, eso lo explicamos ayer. Entonces, no sé si alguien tenga dudas o preguntas, sino para pasar ya al seguimiento, al manejo ya después de. Ya habíamos dicho que mediante lo que es el aporte de insulina y el aporte de líquido, y mi meta era esperar que mi glicemia sea menor de 300. Vamos a ponerle aquí. Esta es mi meta de tratamiento respecto a eso. Ya con eso yo me voy a garantizar también que mi osmolaridad sea menor de 315 y que siga disminuyendo de. ¿Qué hago ahora cuando tengo este nivel? Inmediatamente, hablando de las soluciones, ya habíamos dicho iniciar la solución mixta. Esto ya lo habíamos comentado, habíamos dicho incluso que la dosis era de 150 a 250 mililitros en cada hora. Esta sería mi meta respecto a la solución mixta. Esa sería mi primera indicación. Respecto al manejo de insulina, vamos a cambiar ahora. Va a seguir en infusión continua, pero en lugar de tener dosis altas, aquí vemos que pues era 0.1. Aquí se ve más grande el 0.05, pero no, aquí sí es más pequeño. Esa es justamente la mitad. Si pusiéramos el 0.1, quiere decir que es equivalente a 0.10. Y la mitad de eso es justamente 0.05. Entonces vemos que se va a ir a la mitad de dosis e incluso puedo hacerla un quinto de la dosis esperada. Va a pasar muchísimo menos insulina. Si yo tengo a mi paciente de 70 kilos y lo multiplico por 0.5, que es la dosis más alta, me va a dar aproximadamente 3.5 unidades de insulina por cada hora. Muy diferente o muy distal de lo que yo iba a pasar 7 unidades o en el otro esquema que iba yo a pasar incluso 10. Sí se está yendo muy bajo el aporte. ¿Por qué bajaba tanto? Porque en este punto mi paciente pues sigue teniendo problemas de salud, ok, sí, pero ya le estoy pasando solución mixta para que en este caso, al administrar la insulina y al administrar lo que es la glucosa, esta se puede absorber de mejor manera, ya no para que baje, sino para que se mantenga entre 250 y 300 miligramos y que siga bajando de esta forma poco a poco y sin que produzca gluconeogénesis. Si llega a producir gluconeogénesis me va a llevar a un estado cetósico. Habíamos mencionado en alguna parte del texto que decía que pudiera estar concomitante el estado hiperosmolar con la cetoacidosis. Y bien, si bien ya se me está quitando el estado hiperosmolar, puedo llevar yo a mi paciente a una cetoacidosis porque va a tener insulina baja, voy a tener aporte de glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a activar los sistemas compensadores. Entonces, para evitar todo eso, pongo insulina y pongo glucosa. En ese punto, mi paciente sigue en hospitalización, todavía no lo puede egresar. En ese punto también tengo que identificar propiamente dicha la patología desencadenante. Esa patología desencadenante en sí, pues va a ser usualmente infecciosa, ya habíamos comentado. Si, pues, por ejemplo, en el caso de que sea una infección de orina
o bueno, obviamente hacer algo más fuerte que una infección urinaria como una pielonefritis, o lo que es una neumonía, entonces voy a dar tratamiento empírico, antibiótico-terapia empírica. ¿Esto en qué sentido? Por ejemplo, si tengo como agente causal principal la Escherichia coli, voy a dar tratamientos dirigidos para erradicación de Escherichia. Por ejemplo, las quinolonas, por ejemplo, menos frecuente actual, pero el trimethoprim. Incluso puedo dar cefalosporinas, fármacos que cubren esa bacteria principalmente, pero que también ataquen otras. Se le llama que es un tratamiento general. Lo mismo pasa en el caso de las neumonías. Inicio con cefalosporinas combinadas con quinolonas o con macrólidos, porque yo estoy tratando de eliminar el principal agente causal, que es el estafilococo pneumoniae, el streptococo pneumoniae, perdón. Lo mismo que si fuera sepsis, identifico el foco y doy tratamiento empírico. Para ese punto, pues dijimos que esta patología no se va a curar en 1 hora, puede pasar de 24 hasta 36 horas en que se recupere, entonces sí me daría cierto tiempo en que llegue el resultado del cultivo. En ese punto, cuando ya llegue el resultado, ahí sí voy a dar el tratamiento específico. Sí me voy explicando. En ese punto también esto llevaría sus controles. Esto ya habíamos dicho que de la patología en sí, cada 2 horas, 2 a 4 horas los valores en general de metabolitos y cada hora la glicemia. En este punto ya puedo disminuir hasta cada 2 horas la glicemia y hasta 6 horas. Eso no dice la guía de práctica clínica. Aquí en este caso, en ocasiones los pacientes pueden presentar crisis convulsivas. En este caso vamos a utilizar anticomiciales. Un ejemplo de estos es la fenitoína. Es un anticomicial que se va a determinar para disminuir la presencia y prevenir la aparición de crisis convulsivas. En algunos casos podemos dar tratamientos en el momento. Por ejemplo, si está convulsando en el mero momento, podemos colocar diazepam o algún otro relajante muscular. Entonces, en este caso, solo si tiene crisis convulsivas. Ya tenemos el tratamiento, ya tenemos la corrección de los trastornos hidroelectrolíticos y glicémicos. El paciente debe de ir mejorando. En ese punto vamos a suponer que ya el paciente está consciente. Recordemos que aquí pues es muy probable que esté somnoliento o letárgico. El paciente ya está consciente, entonces ya podemos nosotros de manera directa iniciar lo que es el aporte de comida vía oral. Es decir, el paciente ya puede comer. Media hora antes de que coma el paciente, vamos a calcular ahora la insulina subcutánea. Si mi paciente nunca ha tenido una administración de insulina, voy a iniciar a 0.5 hasta 0.8 unidades. Ese es un rango. Puede ser 0.5, en el caso de nuestro mismo paciente de 70 kilogramos, puede ser hasta 35 unidades. Ok, vamos a calcularlo un poquito más a la media. Vamos a calcular a 0.6, nos da 42 unidades internacionales por día. Aplicamos la técnica del 2 tercios y 1 tercio. 2 tercios en la mañana, ¿cuánto me daría? 28 unidades internacionales. 1 tercio en la noche son 14 unidades. ¿Cómo lo hago? Bueno, simplemente divido el 42 entre 3 y ya me va a dar mi tercio. Pues el tercio es en la noche. Y después de esto, el tercio lo multiplico por 2 para que sea 2 tercios. Y ya me queda 28. Es una forma muy rápida de fraccionarlo. Incluso si es una insulina intermedia o de liberación prolongada, esta misma forma vamos a utilizar. Les recomiendo que eso sí lo memoricen bien, porque es una parte de endocrino que nosotros como médicos generales necesitamos dominar. Ya, esa sería una forma. Suponiendo que aquí hubiera sido, no sé, otro valor. Vamos a poner que haya sido el 35 unidades que habíamos calculado a 0.5. Divido 35 entre 3. ¿Cuánto me daría? Sacando rapidito. ¿Cuánto me daría de esto? ¿Alguien tiene la respuesta? Sería 11.6. Exactamente, 11.6 es el equivalente a 1 tercio. Entonces dijimos que el primer tercio se le administraba por las noches. Entonces, por las noches le voy a administrar
Puedo redondearle a 11 o puedo redondearle a 12. Vamos a suponer que a 11. Y eso sería por la noche. Por la mañana, ¿cuánto se le pondría entonces? ¿Alguien lo calculó? ¿Cuánto nos daría aquí? No se escucha, profe. Ok, desea. Entonces, prácticamente esa es la forma de utilizar los esquemas. Vamos a administrar 30 minutos antes de las comidas, por ejemplo. Si ahorita es la 1 de la tarde en punto, por ejemplo, y sabemos que la comida va a llegar a la 1:30, media hora antes yo le administro. Si es de mañana, le pongo su esquema matutino, le pongo sus 28 unidades y después de esto desayuna mi paciente. Ya después de ahí en la noche lo mismo. Cuando antes de que cene mi paciente, sé que cena a las 10 de la noche, 9:30, ya le estoy administrando su dosis de insulina para que pueda desayunar y cenar sin mayor problema. Ese es un ejemplo. Ahora, ¿cuándo voy a cambiar la infusión? ¿O cuándo la voy a suspender? Una vez iniciada la vía oral y mi tratamiento de la insulina ya pasa a subcutáneo, 2 horas después suspendo la infusión. Es decir, ya una vez teniendo una adecuada función aquí, ya no necesitaría yo la utilización de esta insulina. Si me voy explicando, y una vez de lo mismo, ya comiendo mi paciente, ya no me va a hacer falta la solución mixta, aquí porque estaba en ayuno. Aquí ya está comiendo mi paciente, ya no necesito un aporte externo, entonces también suspendo mi solución mixta. ¿Sí me voy explicando? ¿Preguntas o dudas hasta este punto? Creo que no, profe. Aunque prácticamente con eso estaríamos terminando este apartado, que viene siendo lo más relevante. Igual, prevención del edema agudo cerebral, no esté cambiando tan rápido la osmolaridad, ni tampoco administrando demasiado sodio. Entonces, si no hay preguntas de dudas, vamos a comenzar el siguiente tema, pero en este momento, por favor.
Ok, entonces vamos a continuar con este apartado del síndrome coronario agudo. Aquí vamos a tener algunas pues en sí lo que nos interesa del síndrome coronario agudo va a ser más que nada las patologías isquémicas. Ahorita vamos a revisar realmente, pues, como decía, solamente son fichas rápidas. En este capítulo solamente vamos a abordar principalmente todo lo que es, y las demás, si nos damos cuenta, son temas cortos en sí. Lo que más vamos a tener en este apartado son las manifestaciones clínicas y demás de lo que son manejos de esto. Entonces, sí, yo creo que en una sola fichita podemos entrar. De hecho, ahorita vamos a ver cómo abordarlo. No lo vamos a explicar, ahorita vamos a ver cómo lo abordamos. Primero que nada, prácticamente cuando hablamos de síndrome coronario agudo, en su mayoría estamos hablando de patologías isquémicas. De las patologías isquémicas, pues ya vimos cuáles son sus causas. La principal, que es funcional, que va a ser una vasoconstricción. Esta vasoconstricción puede ser fisiológica o puede ser patológica. Esa vasoconstricción, cuando es fisiológica, es, por ejemplo, cada que yo voy a realizar una actividad física, voy a cargar un tambo de agua, voy a subir las escaleras con una caja pesada, la vasoconstricción va a generar un aumento de la tensión sanguínea de manera transitoria y esto va a generar un mayor aporte de... esta es la fisiológica. Este es lo que ocurre normalmente cuando yo estoy haciendo alguna actividad. Cuando hay, por ejemplo, en el caso de que estoy haciendo la prismetal, esa no es fisiológica, esa es patológica. Justamente hay una vasoconstricción idiopática que va a generar un aumento de la tensión intracoronaria de los vasos sanguíneos coronarios y esto genera un espasmo muy severo, de tal forma que causa una isquemia funcional. Este sería muy diferente a la vasoconstricción habitual. ¿Por qué mencionamos la vasoconstricción habitual? Porque ahorita vamos a ver también las causas anatómicas, que son las de ateroma, que son prácticamente grasa en la sangre, y los que son por trombos, que se llaman trombo rojo y trombo blanco. Vamos a preguntarle a Emily. Emily, ¿cuál sería el trombo rojo y cuál sería el trombo blanco? ¿Qué diferencias hay? Adelante, Montserrat, por favor. Bueno, pues prácticamente el trombo rojo son los que se dan cuando se coagula, cuando hay esto de problemas de coagulación, y el trombo blanco es cuando se desprende la placa de ateroma y se forma un taponamiento. Un coagulito, exactamente, un coagulito y un trombo propiamente, una bolita de grasa y un coagulito. Esa es la diferencia justamente. Trombo blanco es justo como dice, un trombo blanco, justo como dice, cuando hay desprendimiento, una ruptura de una placa vulnerable, y esto, pues en sí, se libera el torrente sanguíneo. Sabemos que la grasa y el agua no pueden andar juntos ni mezclados, se liberan proteínas para hacer una micela, para envolverlo, pero esto genera un aumento en el tamaño del trombo, que al llegar a un capilar más pequeño puede causar obstrucción. En el caso del trombo rojo, pues son coágulos. Tenemos muchas patologías que pueden producir coágulos. Hablando de un ejemplo de esto es la insuficiencia vascular periférica o insuficiencia venosa periférica, que le decimos habitualmente varices. Realmente las varices solamente son atelectasias, son signos. La patología en sí se llama insuficiencia venosa periférica. Esa sería una, porque genera estasis y eso genera coágulos. Otra patología que también causa estasis a nivel del corazón, ¿cuál sería? Es muy importante que la recordemos porque vamos a verla muchas veces. Vamos a pensar tantito, ¿qué patología de tipo arritmia, para ser específicos, puede generar coágulos dentro del corazón? Angélica, ¿nos puedes apoyar en esto, por favor? No lo sé. Ok, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien sabe qué tipo de patología estamos hablando? Sería una insuficiencia cardíaca congestiva. Ok, en la congestión sí también pudiera generar coágulos,
pero estamos hablando de patologías que sean de tipo conducción, de tipo arritmias. Hay una que dijimos que es una arritmia verdadera, que podía producir coágulos porque producía estasis en la aurícula justamente. ¿Era la taquicardia ventricular? Fibrilación auricular, ¿no? La fibrilación auricular, exactamente. Dijimos que la fibrilación era un calambre prácticamente y que se iba a mantener, pues podríamos decirle vibrando, porque no se podía contraer, tampoco se podía relajar, está calambrado. Entonces, al haber un calambre y no haber contracciones ni verdaderas ni relajación, entonces se producían coágulos alrededor de lo que es el endocardio, cerca sobre todo de las áreas valvulares, y que si esos coágulos salían de manera precipitada pudieran causar tromboembolismo, o sea, trombos y embolias a nivel pulmonar, a nivel de las mismas arterias coronarias e incluso a nivel cerebral. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque la mayor parte de los pacientes que llegan con infarto cerebral, es decir, con EBC isquémico, tienen antecedentes de arritmias de tipo fibrilación auricular. Eso hay que tenerlo muy, muy pendiente. Inclusive pacientes que tienen infartos propiamente tienen antecedentes habitualmente de esta arritmia. Entonces, otro problema sería cuando hay recambios valvulares o cuando tenemos prótesis endocardíacas, se generan más coágulos. Ahora, tendríamos aquí lo que viene siendo los trastornos mixtos. Vamos a poner aquí. Mixtos, en los cuales, por ejemplo, hay una placa de ateroma, pero pues está estable, no se estira, no se encoge, está quieta, no se rompe, pero cuando viene la actividad física que dijimos, la vasoconstricción fisiológica, disminuye el calibre y las placas de ateroma se comportan como si estuvieran obstruyendo. Sin embargo, las placas no se están moviendo en sí, es el vaso sanguíneo que tiene vasoconstricción, y un ejemplo de sería precisamente lo que conocemos como angina de esfuerzo. Tan pronto yo dejo de hacer esfuerzo y me pongo a descansar, se me va a calmar la molestia. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos pendiente. ¿Sí me explico? En este caso, angor solo es el dolor, Jairo. Angor solo es, angor pectoris se llama, de hecho es dolor de pecho. La angina de esfuerzo, el angina igual es un dolor anginoso, igual pues sigue siendo de tipo angor, pero al decir que es de esfuerzo estamos haciendo referencia a que este problema está ocurriendo solo en el esfuerzo. También le conocemos como angina estable, así le conocemos también. Entonces ya vimos que en este caso no quedaría propiamente marcado con lo que es la angina de esfuerzo, porque aquí no hay un proceso isquémico controlado, tampoco hay necrosis como tal. Vamos a hablar justamente de esto. En el libro los dos que se mencionan, los dos grandes grupos que menciona precisamente van a ser los que van a tener relación directa con el miocardio propiamente, los que son infartos. Sabemos que para que haya infarto tiene que haber un proceso que es la necrosis. ¿Cómo llegábamos hasta Vamos a minimizar tantito de acá. ¿Cómo? Adelante, María Alex. Primero se da la isquemia, luego la lesión, y la isquemia es irreversible, la lesión de acuerdo al tiempo, y la necrosis, que la necrosis esa ya no es reversible. Exacto. O sea, perdón, sí, es irreversible. Sí, la que sí es reversible es la isquemia. Ese ya lo habíamos comentado, y efectivamente la isquemia es reversible, solamente indica una disminución del flujo sanguíneo. En el caso de lo que es la lesión, ya hay un proceso en el cual la isquemia ha tenido más avance, y en este caso ya comienza a ocurrir metabolismo anaeróbico, ya comienza a haber un miocardio aturdido, comienza a disminuir la fuerza de contracción, y aquí en este punto también puede estar presente lo que es las redes vasculares colaterales. Esas nos van a ayudar a, digamos, hacer que el músculo sobreviva. Entre la isquemia y lesión, aparte de esto, tiene que haber cierto tiempo. No es como que se ponga isquémico y en el momento ya se lesiona, no. Entre más tiempo pase en hipoxia, más
tipo de problemas va a haber. Y cuando ya hablamos de necrosis, ya estamos hablando que en este caso digamos que el tejido ya ha tenido alguna lesión. En efecto, para que pueda haber necrosis tiene que pasar más de 4 horas en este tipo de situaciones. Con este proceso obstructivo, aquí ya hay metabolitos activos, va a haber hipoxia tisular, metabolismo anaeróbico, producción de ácido láctico, y esto genera dolor. Esto, pues ahorita vamos a hablar más sobre esto porque justamente vamos a mostrar algunas imágenes para recordar cómo va el avance. De manera directa, se dividía, decíamos, en 2 grandes grupos, los que se llaman propiamente infarto de miocardio, que anteriormente les conocíamos como síndrome coronario agudo, por eso se abrevió así, la C es con elevación del segmento ST. Estamos haciendo referencia a los infartos que llamamos en ocasiones infartos verdaderos. Realmente un infarto es un infarto, tiene que haber necrosis, pero habitualmente se les llama infartos verdaderos o infartos establecidos, porque en este punto ya hay cambios directamente en el electrocardiograma. También hay una elevación de los biomarcadores, entonces ya tiene los 2 criterios de manera directa. Los otros 2 grupos van a quedar simplemente catalogados como síndrome coronario agudo, en este caso simplemente así. Y aquí vamos a tener primero lo que es el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Aquí muchas veces le conocemos también como, vamos a ponerle aquí, infarto sin elevación del segmento ST. ¿Por qué infarto? Porque en este caso, aunque no hay una elevación del ST, por eso aquí tiene la S de sin, sí hay un aumento de los biomarcadores. Si los biomarcadores aumentan es porque se trata de un infarto propiamente establecido, hay necrosis, pero aún no hay una elevación del ST. Por alguna razón, puede ser por el tiempo que ha ocurrido, no se ha estadificado. Entonces, por eso aquí dice que igual, pueden estar elevados. Dime. Igual puede ser que no esté elevado el ST porque sea un infarto pequeño, sea un microinfarto, pero que sí se vea reflejado en los biomarcadores, en las troponinas. O el tamaño del infarto no tiene nada que ver. Bueno, tomando en cuenta como lo que está diciendo Jair, en sí no es que no existan los microinfartos o que sí existan. O sea, infarto es infarto, infarto quiere decir tejido muerto. Cuando decimos microinfarto, estamos haciendo referencia a que el infarto fue en poco tejido, o sea que hay poco tejido necrótico. Hay que acordar que cuando, voy a poner una imagen de un corazón ahorita para poder explicar, pregúntame tantito. Yo creo que ya entendí, o sea, no necesariamente, o sea, está la lesión y pocas células fueron las que murieron y hicieron la liberación de estas troponinas, tal vez, y es lo que a lo mejor en los biomarcadores es cuando aparecen, pero no en el electrocardiograma. O sea, la extensión no es tanta como para que el trazo electrocardiográfico pues se vea alterado, ¿no? Así lo entiendo ahorita. Ok, algo así sería justamente como estás comentando. Cuando hablamos de que no hay elevación del segmento ST es porque probablemente todavía haya
un área específica. Vamos a tomar como referencia esta imagen y vamos a colorear sobre ella. Vamos a suponer que, hablando de área de extensión, ojo, no de profundidad, sino de área de extensión, tenga yo un infarto aquí en esta porción. Si nos acordamos, esta porción es la pared libre del ventrículo izquierdo. Entonces vamos a poner que aquí justamente ya tiene necrosis. Vamos a suponer que toda esa área es la que está isquémica porque justamente fue este pedacito. No sé si logramos ver esta rama de la comunicante, suponiendo que aquí fue el infarto, bueno, en la obstrucción. Entonces, las primeras partes, como dice, puede haber, pues si bien en los dibujos siempre nos marcan como que hasta aquí llega la arteria, pues obviamente no, hay capilares que comunican con todo. Entonces, cuando comienza a haber necrosis, comienza a haber puntitos, vamos a ponerlos de rojo para que se vean más, comienza a haber muerte a través de las células, y pues las células pues son microscópicas, no las puedo ver, pero comienzan a aparecer muchos de estos, y estos comienzan a generar pues pérdida o producción, mejor dicho, de ese tipo de componentes. Comienzan a aparecer múltiples puntos muertos, que estos, pues cada punto muerto pues es un tejido necrótico. Esto pues ocurre en las primeras horas. Sin embargo, para que realmente se presente clínicamente con infarto, se tienen que comenzar a fusionar. Aparecen tantos, así todos juntitos, que comienzan ya a ser más marcados. No sé si logramos ver ese puntito que ya está más de rojo, porque todo alrededor de en sí está produciéndose microinfartos. Y ya todos esos que llamamos microinfartos, pues no es que sean micros, sino que son las células que están muriendo, las fibras musculares también, y comienzan a unirse unas con otras. Y pues esas, desde que comienzan a pasar, ya liberan biomarcadores. Pero esos son los que les llamamos microinfartos. Ya cuando se comienzan a fusionar todos juntos, es lo que conocemos como los infartos verdaderos. Entonces, no es que no hayan macros o micros. O sea, infarto es infarto, solamente hacemos referencia al tamaño de la lesión. No sé si me estoy explicando, Marianex. Igual para contigo, Jairo. Sí, doctor. Sí, ya. Entonces, ya cuando hacemos vemos, pues no era tanta el área muerta. Pues no hay tanta área muerta aparentemente, pero en sí, pues hay mucha área que está. Ahora, esto, para que pueda ocurrir esta obstrucción, tiene que ser permanente, es la máxima expresión de la insuficiencia coronaria. Suponiendo que no, que sí vino un, no sé, que dimos tratamiento rápidamente y en este punto se logró destapar. Ok, y todavía no ha ocurrido infartos mayores, van a quedar estas zonas, los que ya se infartaron ya van a quedar infartados, van a quedar los puntitos, pero ya no va a progresar más allá. Pues es una forma de ver un infarto que probablemente no tenga una elevación del segmento ST, aparentemente, pero sí se va a reflejar como una alteración en la onda T principalmente. La otra forma es la angina estable, que no, Jairo, no son lo mismo el infarto sin elevación del ST que la angina inestable. En estos casos, por ejemplo, de la angina inestable, son aquellos en los cuales hay placas de ateroma, hay trombos, vamos a poner que fue una pelotita de grasa, y al pasar a través de un vaso sanguíneo, una vasoconstricción, por ejemplo, y se atoró. Vamos a suponer que fue en esta porción. Vamos a suponer que iba pasando y se atoró aquí. Pero después de un tiempo vinieron los mecanismos compensadores, vinieron las células correspondientes, fagocitaron esa estructura y posteriormente a eso se logró destapar. Entonces, la angina inestable, hay que acordarnos que podía tener varias evoluciones. Una de ellas era la angina inestable, que tenía una reversión de los síntomas y simplemente se calmaba la molestia, dejaba un miocardio aturdido, pero no llegaba a la necrosis. O pudiera evolucionar propiamente y llevarme a la necrosis, ya sea a un infarto que no tenga que es sin elevación del segmento ST, o puede evolucionar a un infarto con elevación del ST. Sí, cuando es inestable no tiene relación directa con la actividad física. Puede ser en reposo. Decía el libro incluso que en ocasiones puedo estar durmiendo y se presenta el dolor, porque justamente, como dices, no vas a tener una relación directa con la actividad física. La única que sí tiene relación directa es la angina estable o angina de esfuerzo. No sé si me voy explicando con esto. En el caso de este libro, pues nos va a dividir sobre todo en estos tres tipos. Algo a tener muy en cuenta
ya no usamos esas abreviaturas, aunque el libro nos las muestre, solamente le escribe así porque el libro pues así nos las proporciona, pero la verdad es que no, porque si yo las menciono vocalmente, Cicacest se va a pronunciar exactamente igual que Cicacest. No tiene diferencia propiamente en la pronunciación. De todas maneras, hay muchas patologías que se abrevian igual y que son totalmente diferentes. Lo que sí necesitamos recordar, y eso va para todos, incluyéndonos, cuáles son las precordiales, mejor dicho, dónde van a estar colocadas y qué significa cada una de estas. ¿Qué significa cada unipolar? ¿Y qué significa cada bipolar? En este caso, a ver, adelante, Isaac. Eran, como había dicho, que bueno, estas precordiales o vectores unipolares y bipolares son como cámaras que nos van a pues ayudar a ver, bueno, diciendo de forma coloquial al corazón, a ver hacia dónde se dirige lo que es el potencial de acción. Exactamente, así es. Es como cuando dijimos que en el béisbol había los que son los que tiran la señal y los que la reciben. Y justamente así vamos a hacer. Ahora la pregunta es, pues justamente, ¿qué parte del corazón representa cada una de estas? Hay que acordarnos de que puede significar caras o puede significar porciones. Entonces, eso sí tenemos que recordarlo, porque aunque no lo vamos a ver aparentemente de manera directa, no puedo yo identificar una patología sin saber dónde está ocurriendo. Puedo confundir de esta forma un infarto de la cara diafragmática con un síntoma, no sé, con pues, por ejemplo, una enfermedad citopéptica, por ejemplo. Entonces, para eso, exactamente, vamos a tratar de recordar primero dónde están anotadas o dónde están colocadas cada una de las arterias principales, dónde salen y hacia dónde van. Y aquí, pues, esto solamente para recordar cómo va la evolución, lo que nos había explicado María Alex. Comenzaba con la isquemia, que en la isquemia en sí solamente va a haber alteraciones de la onda T. Recordar que si es subendocárdica, vamos a tener una elevación de la onda T, y si es subepicárdica, una depresión, así es como le vamos a decir. Cuando ya hay lesión, ya involucra el segmento ST. Aquí solo es onda T, aquí es ST. Simplemente es un desnivel. Aquí también el signo de la bandera que estamos diciendo exactamente. Entonces vamos a tener como si fuera una meseta. Cuando ya hablamos de necrosis, si es subepicárdica, aparte que se va a... voy a mandarles otro link ahorita, tengo que explicarlo porque creo que ya va a finalizar la llamada. Antes se los envío.
Bueno, vamos a avanzar con esto para poder abarcar un poquito más. Bueno, decíamos, entonces ya cuando hay necrosis, ya vamos a tener obviamente una más marcada elevación del EST, sobre todo en el caso del subepicárdico. Incluso hay una disminución de lo que es la onda R. Aquí pues no se logra apreciar en esta imagen precisamente. Y hay una presencia de la onda Q patológica. Recordemos que los infartos de tipo subepicárdico les conocemos también como infartos Q. Los infartos de tipo subendocárdico les conocemos como infartos no Q. No Q, que esos van a ser, los vamos a ver porque son en depresión del segmento ST. Realmente decir un infarto con elevación, pues realmente también involucra a los que tienen depresión, solo que pues por la nomenclatura así se les queda. Características de la onda Q para ser patológica. Primero que nada, tiene que tener como mínimo 1/3 de la altura del QRS. Esa es una. Otra, mínimo 1 milímetro de duración, o sea, un cuadrito. Esas son las características necesarias para poderlo ver. Para fines prácticos, algo que ya había comentado, pero vale la pena nuevamente. Patologías que son de tipo eléctrico, vamos a ver del QRS hacia atrás. Patologías que son del tipo isquémico, del QRS hacia adelante. Esa es la característica para que no se nos confunda.
Entonces, teniendo eso en mente, todos los trastornos que sean de tipo isquémico, si nos damos cuenta, es después del QRS, después del QRS y después de el QRS. ¿Sí me explico? ¿Preguntas o dudas sobre esta parte? No, profe. Ok, ahora voy a poner una imagen que esta va más hacia los vectores. Ese es algo que debemos de tener. Sin embargo, antes voy a poner solamente para que vayamos recordando un poco algunas cositas para que ya se nos haga más fácil, porque no vamos a ver directamente electro, sino directamente la patología. También es la evolución de un infarto, en este caso, como es una elevación de CT, sería un infarto suprepicárdico. Entonces tenemos que, cuando al principio, pues aquí nos estamos volando lo que es la onda T, porque pues se supone que es de un infarto. Entonces aquí en este rubro iría la agudización de la elevación de la onda T, después la elevación del ST, vemos que el punto J ya está marcado, pero conserva la onda R propiamente dicha. Después de esto comienza a aparecer una elevación aún más marcada del segmento ST, una depresión de la onda R y empieza a aparecer la onda Q patológica. Aquí comienza a ver más marcada. Hay vectores que de por sí presentan onda Q, hay vectores que no deben presentar onda Q. Cuando se comienza a presentar es un vector que no debe llevar, entonces ahí es cuando nos vamos a tener mayor vigilancia, ya que tenemos una onda, el avance de los días, la onda T ya comienza a pronunciarse más, igual que la onda Q, y toma esas características, hasta que ya comienza a revertirse. Después, si ya le dimos tratamiento, si ya se logró desbloquear, vemos que ya hay una normalización, incluso si ya hay un tratamiento específico, ya recuperó, vamos a tener una normalización de aparentemente todo complejo y todo el cuadrante, pero las ondas T siempre van a ser, pero las ondas Q patológicas quedan de manera persistente. Entonces, esa es una característica que tiene. Si yo veo un electrocardiograma con una onda Q marcada, pero no veo elevación ni depresión del ST, entonces es un paciente que tuvo infarto, pero que ya no está afectado. O sea, en teoría es un paciente recuperado. ¿Hay preguntas o dudas hasta ese apartado? Bueno, entonces vamos a avanzar directamente hacia lo que es el IAM propiamente. Tenemos nuestros criterios propios. ¿Cómo, Jairo? No te entendí. No, es que hace rato que dijo que ya está en resolución la persona infartada. Es bueno mandarlo a casa con sus anticoagulantes y todo eso. Ok, sí, pero la aspirina no es un anticoagulante, es un antiagregante. No, ya lo sé, el antiagregante como para evitar aparte más coagulopatías y aparte las arritmias, también mandarlo con antiarrítmicos porque pues ya ve que deja la cicatriz. Ok, inclusive puede haber arritmias predecesoras como la que mencionábamos. Sí, hay anticoagulantes orales como los inhibidores del factor 10 activado o los del factor 8. Hay que tratar de recordar esas porque nos vamos a ver más adelante. Y más que para el examen, nos van a servir de bastante ayuda para la práctica clínica. Entonces, criterios para esto. Bueno, antes de pasar a los criterios, les voy a mostrar la imagen que decía. Esta me parece que ya se las mandé en algún momento, pero valdría la pena recordar un poquito sobre esto para vamos a poner esto aquí, para que tengamos ya todos pendiente qué representa cada vector. Esto lo van a ver diario en urgencias cuando lleguen al internado. Dónde está representado cada uno, dónde se coloca, qué mide específicamente, la ABR, ABF, etcétera, y dónde están los vectores izquierdos, cuáles son los del septo, los de la pared anterior, los de la pared libre inferior, los de la pared libre alta, etcétera. Todo esto lo tenemos que tener muy memorizado, porque esto, repito, nos va a ayudar bastante para, reconocer los infartos. Si se me dificulta mucho así, hay otros tipos de tablas, estas igual ya se las había enviado, y podemos memorizarlos de esta forma. Hasta que cargue nada más. Ahí está. Luego el electrocardiograma directo. Si está, aquí lo está
mezclado. Realmente aquí el septo son estos dos, el B2 y B1. Estos son los septales. Estos dos, vamos a poner en forma de C, son los de la pared anterior y estos son de la pared lateral, pared libre baja. Vamos a ponerle incluso la BD baja, porque también tenemos los de la pared alta, como viene siendo la 1 alta y 2 alta. Son el D1 y ABL. Tenemos los que son de la cara inferior como 2, 3 y ABF, que para la cara diafragmática, y tenemos ABR, que puede ser variable, sobre todo si hay infarto del ventrículo derecho, pero eso ya no lo vamos a abordar de manera directa, vamos a dejarlo para después. Entonces, repito, esto sí hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Ahora sí vamos a recapitular imágenes. Vamos a ponerlo por acá. Entonces vamos ahora sí de manera rápida. Criterios diagnósticos, pues bueno, ya habíamos comentado de los criterios básicos para lo que es un infarto, los criterios electrocardiográficos. Aquí en el texto pues nos va a marcar algunas cosas porque también mezclan con algunas situaciones. Hay que recordar algo. Si tenemos un área afectada, vamos a suponer que este es el área afectada. Aquí viene el impulso eléctrico, pero en este punto tengo una lesión, no me va a permitir el paso. Hay que recordar que el corazón es en 3 dimensiones, no en 1. Entonces puede ser que el impulso cuando venga aquí tenga que desviarse y pasar hacia acá, tenga que desviarse hacia acá, o que pase encima y regrese para avanzar por acá. Entonces esto representa un área de no conducción. Ese es un bloqueo. Muchas veces en los infartos aparecen datos de bloqueo secundario a esto que estoy explicando, a que no puede transmitirse la señal eléctrica, y pues en este caso habría manifestaciones electrocardiográficas de un bloqueo de rama izquierda. Entonces eso podemos tener en cuenta. Entonces, criterios electrocardiográficos. Tenemos el primer criterio. Vamos a tener incremento de biomarcadores. Si tenemos áreas de necrosis, pues ya dijimos que va a haber ruptura del músculo cardíaco. Esto pues va a generar una rápida elevación de una enzima que se llama la troponina. Entonces, la troponina se eleva. Entonces, aparte de esto, necesita tener otros síntomas, o sea, elevación de la troponina más, por ejemplo, síntomas de isquemia. Puede ser troponinas más elevación de ondas Q, por ejemplo, presencia de ondas Q patológicas. Puede ser troponinas más cambios en el ST. ¿Sí me explico? O sea, tiene que haber una alteración de las troponinas, pero siempre acompañada de un criterio electrocardiográfico que me sugiera algún dato de infarto propiamente. ¿Sí me explico? Puede ser incluso con, no sé, con identificación de un trombo por angiografía. Vamos a poner identificación del trombo. Trombos, bueno, angiografía con trombos nos hacen. Entonces, esos van a ser ya rápidamente los criterios de acuerdo a la presencia de biomarcadores. Ahora, puede ser en algún punto de muerte cardíaca acompañada de criterios electrocardiográficos compatibles. Aquí es un poco complicado, porque si hay muerte cardíaca, en ese punto pues ya no está funcionando el corazón. Entonces, es poco probable que podamos realizarle un electrocardiograma. Ese sí es algo que hay que tener en consideración. Es más que nada la identificación previa de un bloqueo de rama izquierda del haz de His, y posteriormente aparezca la muerte cardíaca en sí. No es previo, pues, será imposible. Entonces, esto más la presencia de los biomarcadores. El tercer punto sería lo que es el llama asociado a lo que es la intervención percutánea, al uso de stent, a la revascularización.
realmente hay características muy similares en todo eso. El que nosotros vamos a tomar para este es el incremento de biomarcadores con presencia de cambios electrocardiográficos. Ese vamos a tener en cuenta. Ya más adelante nos dicen cómo se determinaría el infarto en presencia de un bloqueo de rama izquierda, por ejemplo, elevación del ST mayor de 1 milímetro, infradesnivel mayor de 1 milímetro. Esos prácticamente son los mismos que habíamos valorado cuando vimos cardio, solamente que en presencia de un bloqueo de rama izquierda. Ahora, estos son para lo que son bloqueos, para infartos recientes, vamos a llamarles infartos que están ocurriendo en el momento. También hay, propiamente dicho, para infartos o criterios de infartos, pero antiguos. Entonces, si ya tenemos un infarto y aparecen las ondas Q de repente la nada, vamos a poner aquí, vamos a poner mejor criterios de diagnóstico de infarto antiguo. Eso sobre todo reconocerlos, porque a lo mejor el paciente llega y es un infarto, vi las zonas Q patológicas, le inicio a no sé, vamos a ponerle trombolítico. Resulta que mi paciente no tenía eso y lo único que estoy haciendo es exponerlo a un derrame cerebral o a alguna ruptura de alguna estructura secundaria a esto. Entonces vamos a tener que, si ya hay un infarto antiguo, lo más probable es que ya haya presencia de onda Q. Pero si tengo aparición de onda Q, vamos a poner onda Q, obviamente patológica, en electrocardiogramas seriados, que vamos a aparentar, por ejemplo, que ya tenga ondas Q, pero se presentan nuevas, entonces ya voy a considerar que sí está apareciendo un infarto propiamente. Es decir, llega mi paciente, hago el primer cardiograma, veo ondas Q, pero no veo desniveles de nada, entonces ya se me hace sospechoso. Pero le hago electrocardiogramas seriados y aparecen nuevas ondas Q o elevación de lo que son el ST o inclusive biomarcadores, entonces tengo que sospechar de que tenía previamente un infarto. Entonces, esa sería la primera. La segunda es que en un estudio histopatológico pueda yo determinar el infarto. Esto es un poco probable porque para hacer ese tipo de estudios, en pocas palabras, enamoré. O sea, no puedo yo valorar de manera directa un estudio histológico. Aquí vamos a ponerle que es un estudio anatopatológico. Entonces, prácticamente es un estudio histológico. No le voy a hacer una biopsia al corazón propiamente, porque pues no voy a estarle dando pedacitos. Puede ser que lo pueda realizar, sí es probable, pero pues eso usualmente lo hacemos ya cuando el paciente está en deceso. Entonces, les voy a pedir que por favor revisen los criterios y sobre todo muchas imágenes de lo que son infartos y arritmias, y los vamos a revisar el martes que nos veamos, ya para terminar este apartado. Estoy revisando y no hay más patologías aquí en sí, solamente la única diferente es la pericarditis, pero son solamente las patologías isquémicas, las otras son complicaciones. No, es una sola fichita de este tema. ¿Si hay alguna pregunta o duda? Sí, la cita sí es para mañana. Bueno, entonces nos vemos mañana. Tengan buenas tardes todos.